Bueno, bienvenidos a este siguiente capítulo del podcast. Hoy vamos a hablar sobre el rol que tiene nuestro cuerpo en la forma en la que evolucionamos a esos siguientes niveles a los que queremos llegar. Y vamos a hacerlo a través de un poquito de story time para poderlo ver más en concreto. Si has intentado muchas veces cambiar de mentalidad, cambiar tus hábitos, pero no lo logras y vuelves a lo mismo, si has repetido 3 millones de afirmaciones, todas las meditaciones del mundo, has hecho journaling en muchos cuadernos, ejercicios, has perdonado, has resignificado tu historia, tu familia, la forma en la que ves las cosas, tus relaciones, etcétera, y todavía no llegas a donde quieres, hay una pieza muy importante que te está faltando. Vamos a empezar esta historia así. Y es que a los 19 años, viendo cómo mi papá se había quebrado y estábamos vendiendo todo, pasándonos a un apartamento más chiquito, mi papá reiniciando su empresa, no tenía a nadie a quien contratar, era solamente él, la oficina era el comedor de la casa y se había vuelto la cosa difícil por primera vez para mí conscientemente y de una manera verdaderamente preocupante, decidí que era el momento de empezar a hacer algo. Y como tenía 19 años y en algún momento ya lo había decidido desde que era adolescente, que cuando fuera mayor de edad iba a empezar a tomar mis propias decisiones y a poder aportar a la familia, así fue, lo hice en ese momento, conseguí un trabajo, entendí lo que significaba trabajar un montón de horas en un mismo sitio, en un trabajo súper tradicional de vendedora de una tienda de ropa, ganar mi primer salario, etcétera, pero me di cuenta que definitivamente eso no era lo que yo quería y gracias a Dios siempre estuve rodeada de personas que pensaban diferente y algunos de los amigos que yo había tenido en mi adolescencia estaban ahorita entrando a las redes de mercadeo y me mostraron que existía una forma de vivir con mucha más abundancia sin tener que caer en esas horas infinitas y esfuerzo físico de un trabajo tradicional. Y ahí yo empiezo a considerar la posibilidad de que hay una forma diferente de hacer las cosas y empiezo como a buscar ese secreto, entro en el mundo del desarrollo personal y ahora quiero que hagamos un flash forward. 9 años después de encontrar el mundo del desarrollo personal, podríamos decir, y si lo pusiéramos en perspectiva con cualquier trabajo, si uno dijera que lleva 9 años en algo, pues en teoría uno podría decir que debería ser muy maestro en esto, ¿verdad? Pero lo que pasó en realidad fue que, aunque sí, o sea, empiezo a pensar de manera diferente, entiendo muchos conceptos, empiezo a manifestar muchas cosas distintas a lo que mi entorno había logrado, empiezo a tener los viajes de mis sueños, el apartamento de mis sueños, las relaciones de mis sueños, el trabajo de mis sueños. Aún así, casi una década después, puedo decir que todavía hay cosas que no se han ajustado bien, que no se han acomodado bien, que si lo juzgáramos solamente por el tiempo que llevo conociendo estos conceptos y estos principios, podríamos decir que es como no entiendo por qué no está mucho mejor de lo que debería estar en este momento o de lo que estoy en este momento. Y lo que me pasó fue que todos estos 9 años estuve enfocando mucho el estudio del desarrollo personal en eso, en el estudio, en vez de llevarlo de una manera más práctica y más aplicada. No es como que no hubiera hecho nada, pues porque si no, no hubiera manifestado las cosas que les cuento antes, pero sí es cierto que había de alguna manera un techo de cristal, una traba, un autosabotaje que todavía sigue apareciendo por ahí y si fuera solamente por saber los conceptos, muchas más personas en el mundo serían mucho más eh, millonarias y libres de lo que son hoy en día, porque en realidad nunca se trató solamente del concepto.
¿Qué es lo que siento que ha hecho falta y que solamente lo entendí verdaderamente profundamente el año pasado? Es que el trabajo corporal que hay que hacer para incorporar, y por eso se llama así esa palabra, incorporar de cuerpo, esos conceptos en nuestra vida y en nuestros hábitos y en la persona que estamos siendo, requiere de mucho más de lo que se explica superficialmente en los libros, cursos, talleres, retiros, meditaciones, ejercicios, etcétera, de desarrollo personal, porque en general están todos enfocados en la cabeza y en el lenguaje. Solamente lo que nosotros podemos entender racionalmente se puede explicar con el lenguaje, y así también está el coaching. Yo me certifiqué en este tiempo y he venido trabajando los últimos 5 años también como coach. Y el trabajo que nosotros estamos entrenados a hacer inicialmente es muy conversacional y es solamente de entender las cosas desde la mente y con palabras. Incluso nos entrenamos a describir nuestras emociones con palabras y ahí empezamos a tener un pequeño puente con el cuerpo. Sin embargo, muchas veces cuando nos faltan las palabras para poder explicar las cosas que nos están pasando, es porque hay un nivel, una capa más profunda sobre la cual tenemos que trabajar. Y esa es de la capa de la que te vengo a hablar el día de hoy en este podcast, para que sepas que existe esa otra forma de hacer las cosas, para que puedas pasar más allá de la frustración de haber intentado un montón de cosas y que no te funcionaran, porque todavía no es tan común este trabajo y como no se entiende racionalmente, pues hay un montón de trabajo que tenemos que hacer. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La forma en la que nosotros incorporamos un conocimiento a nuestro cuerpo tiene que ver con 2 niveles en los que trabaja el cuerpo. Por un lado está el nivel emocional, de hecho son 3 niveles. Por un lado está el nivel emocional, que ya lo estamos empezando a entrar cuando le ponemos nombres a las emociones y cuando nos damos cuenta en qué lugar del cuerpo estamos sintiendo algo y podemos expresar con palabras que estamos sintiendo una emoción específica, y en ese momento que lo expresamos sentimos que empieza a bajarse un poquito la emoción. Ahí ya tenemos un poquito de regulación corporal y el cuerpo nos está ayudando a mostrar esa señal de lo que nos está pasando y nos ayuda a llegar al estado en el que queremos estar, ¿cierto? Entonces eso es uno, que es la parte emocional. Ahora, 2, hay otro nivel que es más el de el estado energético, que lo podemos estudiar más en otro podcast, pero tiene que ver como con esa actitud completa en la que estamos, ¿cierto? Que es como la suma entre los pensamientos, las emociones, las acciones. Entonces, en general, eres una persona que por default eres más alegre, o eres una persona que por default eres más, no sé, dudosa, o eres una persona que por default eres más, que tiendes a que te dé rabia con más facilidad, etc. Eso también es un estado corporal que está aprendido, y por eso es que es como una tendencia natural entre comillas, de algunas personas. Es más bien como una tendencia aprendida, diferente a un estado emocional como particular de un momento que luego pasa la situación y se va. Ese estado emocional aprendido es lo más importante que tenemos que empezar a observar, porque nuestro cuerpo tiene la capacidad de guardar todas nuestras experiencias, y especialmente las negativas, como si fuera una grabadora, ¿sí? Entonces, nuestro cuerpo de esa manera guarda el trauma también, y guarda las emociones que hemos sentido repetidas veces, porque está protegiéndonos de volverlo a sentir. Entonces, esa actitud y esa, entre comillas, personalidad que nos sale de alguna manera y con la que las otras personas nos podrían describir, no está guardada en la cabeza, y por más de que nosotros digamos 3 millones de veces todas las afirmaciones que queramos, no
va a cambiar porque la sensación está guardada en el cuerpo. Y aquí es en donde viene la segunda parte del story time, en donde entendí esto cómo estaba funcionando, así que ponle mucha atención. Imagínate lo siguiente, yo estaba en un trabajo soñado, ¿sí? Que de hecho desde el principio, cuando yo llegué a ese trabajo, sentía como un llamado del alma y un llamado de esto es mío y un llamado de yo definitivamente tengo que estar acá y vamos a hacer historia. Y eso para mí es muy poderoso y como que me enciende mucho el alma a metérsela toda. Esto era pandemia, estábamos trabajando remoto, ayudando a muchos emprendedores, que ustedes saben que el momento de la pandemia para todos, pero especialmente también para los emprendedores, fue significativamente difícil. Entonces empezamos a trabajar así como de sin horario ni fecha en el calendario, o sea, no importaba. Y otra vez flash forward porque hay muchos detalles, empiezo a ascender en esta organización, a tener más visibilidad, a tener más capacidad de decisión, a tener más puesto de liderazgo y casi 2 años después termino en la gerencia de esta empresa. Entonces es como esta sensación de wow, o sea, de verdad esto definitivamente estaba hecho para ti, podría verse así desde afuera y de alguna manera así lo sentí también en el cuerpo, pero aquí es en donde viene la parte más profunda e importante, y es que si venía preparándome para este cargo durante 2 años, en teoría, y era lo que esperaba mi cabeza, pues iba a tener no solamente uno la capacidad de desempeñarme en el cargo, porque si me habían puesto ahí es porque me veían capacidades, y dos, pues en teoría debería sentir como esta dicha magnífica de estar ahí y poder brillar en el cargo y hacer las cosas que tanto quise desde el principio, porque siempre tuve como una opinión y unas ganas de hacer las cosas diferentes que cuando tuve la oportunidad, aquí es en donde viene, no pude. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que racionalmente yo me quería decir una cosa, pero emocionalmente la sensación era completamente distinta. Y oigan, esto se siente como que uno de verdad se pregunta si está loco. O sea, es como una disociación de la realidad en donde tú ves una cosa y el resto de las personas, no, qué felicidad, estás en el cargo súper soñado, esto era para ti, perfecto, te admiro un montón, mucha dura, no sé qué, cuando uno por dentro está todo, pero no, o sea, yo no sé qué puedo hacer acá, o sea, al contrario, en vez de como recibir los halagos, recibir la opción y la oportunidad de poder tomar las decisiones, poder tomar el liderazgo y de verdad, como se dice en inglés, rising to the occasion, como de levantarse y alzarse al nivel de la ocasión y sobre todo es eso, como de ponerse al nivel. Lo que me pasó fue todo lo contrario, y es que me paniqué horrible con todo, me sentía chiquitica, y como súper expuesta, pero muy asustada frente a lo que estaba haciendo, y al final lo que hice fue como no aprovechar para nada la posición que tenía y la historia que me conté en ese momento, que siento que todavía la estoy aprendiendo a contar, y este también es un ejercicio para poderlo hacer mejor y hacer como las paces con ese momento de mi vida. Porque si les digo la verdad, me sentí muy culpable de la historia que me estaba contando en ese momento. Era que yo estaba llevando la empresa a la quiebra. Así de sencillo. O sea, que yo era la culpable de llevar a la empresa a la quiebra. Porque tampoco estaba recibiendo la empresa más saludable de la historia, y esa es la verdad. Pero tampoco tuve la capacidad de darle la vuelta y como tener ese éxito rotundo, brillante que estábamos todos esperando que pudiera pasar. Entonces, había también definitivamente muchos factores que no tenían necesariamente que ver conmigo, pero ahorita estamos hablando como de responsabilidad radical y de yo cómo me sentía con eso, porque les puede pasar a cualquiera. O sea, imagínense que les llega por fin la pareja perfecta que siempre habían esperado, pero
pero no tienen la capacidad de estar con esa persona de verdad porque, y aquí es en donde viene la parte como de explicación científica que entendí después, su sistema nervioso siente que eso es más peligroso que el puesto anterior en el que estaban. O sea, su sistema nervioso siente que eso es demasiado. O sea, por más de que su cabeza racionalmente les haya dicho que sí, que querían eso, que eso sería lo mejor que les podría pasar en la vida, que eso básicamente les arreglaría la vida y haría que todo fuera mejor y de ahí para adelante solamente es en su vida. Sí, o sea, como que por más de que la cabeza les diga eso y por más de que se sienta como que estás en el camino del éxito, entre comillas, como lo describe el resto del mundo y como lo envidia el resto del mundo, en realidad lo que más importa es si tu sistema nervioso lo vas a ver recibir cuando se te aparezca enfrente. Porque si no, literal, es perder una oportunidad muy grande. Ahora lo puedo ver como que fue la bendición más grande de darme cuenta que mi sistema no estaba listo para eso y necesitaba una etapa muy importante de sanar y de reconfigurarse y de volver a entender que es seguro y que puedo hacer, que ese es todo el trabajo que viene por debajo de meterse las afirmaciones y las creencias y los principios y las acciones, porque puede que tú tengas en el proceso en el que estés una acción tan sencilla como de, no sé, ir a darle un abrazo a alguien en la calle, hacer algo bueno por alguien más, pero te paralizas de una manera que incluso parece irracional, es porque tienes algo que trabajar con el cuerpo y particularmente con el sistema nervioso. Entonces, ese es tu cuerpo reaccionando desde lo que guardó y entendió y la conclusión que hizo automáticamente, muy probablemente cuando eras bien pequeño o pequeña y en la situación en la que estuvieras, pasaste por algo que fue desajustador y que en ese momento tu cuerpo, tu cerebro, pero sobre todo tu cuerpo, hizo la conclusión de que nunca jamás te iba a dejar volver a pasar por eso tan difícil que estabas pasando en ese momento. ¿Cómo te das cuenta si esto te está pasando a ti? Es porque tienes recuerdos que no sabes cómo organizar bien, que tienes recuerdos borrosos, que hay momentos y situaciones de la vida para las cuales no encuentras palabras, hay cosas de las que no te acuerdas y esto no se trata como de borracheras y lagunas, pero se siente de esa manera porque el sistema está tan sobrecargado que lo que hace es apagarte la versión racional de cómo procesas la información, porque sabe que si la procesas y entiendes de verdad lo que estaba pasando, probablemente podría llegar a como quemar el sistema completo y eso significaría como que no existas más, ¿sí? Y el cuerpo y el cerebro trabajan en el fondo para la supervivencia. Hay una parte del cerebro que no es racional, que está hecha para ayudarnos a sobrevivir. Y esa parte trabaja directamente con el cuerpo para recibir señales de afuera, del entorno, que te digan si estás a salvo o no. O sea, es como tan sencillo como salir al frío o salir al calor. Hay un punto en donde dices, ya, o sea, no me puedo quedar más tiempo acá porque está demasiado o demasiado caliente o demasiado frío. Lo mismo pasa con las situaciones. Esto es demasiado y de una te manda a tomar una acción específica a través, pues como gracias a ese impulso que recibió o a esa información externa que recibió. Entonces, cuando sigues en un ciclo infinito en donde no resuelves y no resuelves y no resuelves y vuelves y caes en lo mismo y vuelves y caes en lo mismo y vuelves y caes en lo mismo, es porque tienes algo que trabajar que no se trabaja desde la mente, sino que se trabaja desde el cuerpo. Ahora, ¿qué es lo que tienes que trabajar? Es una excelente pregunta, así que déjame en los comentarios cuál es esa situación que para ti se te repite infinitas veces
y que necesitarías como darle otra mirada porque definitivamente de la forma en la que tú lo estabas intentando resolver antes, pues no te está funcionando. Para terminar con la historia, ¿qué fue lo que sucedió para mí? Al final tuve que renunciar a este trabajo porque definitivamente era, como dicen los memes, o se acaba la semana o me acabo yo. Básicamente era como, o yo acabo este trabajo porque yo ya me estoy muriendo. Entonces renuncié y pensé que al día siguiente iba a ser la mujer más feliz del mundo. No. Ahí me di cuenta que tampoco era el problema el trabajo, sino que había algo más profundo que yo tenía que resolver. Y en ese momento empiezo el trabajo de reconectar con mi cuerpo y con mi sistema nervioso. En otro momento les contaré que fue exactamente lo que tuve que hacer, así como les cuento, para cada caso es diferente, pero ha tomado su tiempo, sobre todo volverme a sentir segura en mis capacidades, en salir a la luz, en salir al público. Y lo que quiero decirte es que no tienes que tocar un fondo tan fuerte como me pasó a mí, de literal sentir que quiero desaparecer del planeta porque no me siento capaz de hacer las cosas, aunque igualito al final, igual mientras estaba renunciando, igual hice el lanzamiento de 2 cursos y dicté 2 cursos completos y como que igual seguía llevando sesiones individuales de coaching, procesos completos, trabajé con empresas, etcétera. O sea, no fue como que me alejara completamente del mundo, pero de nuevo, eso era lo que yo estaba sintiendo. O sea, le tenía pavor máximo a Instagram, pavor máximo a agarrar un micrófono. De hecho, parte de eso es la razón por la cual estamos haciendo este podcast sin video, ¿sí? Porque no había ninguna posibilidad de que yo me viera como frente a una cámara sabiendo que había trabajado en eso los últimos 5 años. Entonces era como súper paradójico, pero fue la bendición más grande de darme cuenta de cuántas cosas tenía yo que reacomodar en el fondo y con cuántas cosas tenía que hacer las paces, pero no racionalmente porque ya había hecho muchos de los ejercicios, sino que lo tenía que hacer involucrando mucho más al cuerpo y la sensación, sobre todo, esa es la forma de medirlo, la sensación que tengo hoy en día de pararme enfrente de una cámara, pararme enfrente de un micrófono, el propósito con el que lo estoy haciendo y cómo mi cuerpo me está apoyando a lograrlo es muy diferente. O sea, una cosa es llegar a una grabación o llegar a una clase súper ansioso y como todavía ultimando detalles y como con el perfeccionismo alborotado y como sin estar absolutamente segura de cómo van a salir las cosas. Y otra cosa es llegar a la misma clase con toda la tranquilidad, a conectar genuinamente con las personas y a dar de verdad el 100% de lo que tengo, porque sé qué es lo que tengo y no lo estoy dudando, no lo estoy poniendo como sí, en duda por la forma en la que vayan a reaccionar otras personas. Esa es la diferencia entre tener el sistema desregulado y tener el sistema muy regulado. Y oigan, es el regalo más grande que me he podido dar y solamente tengo como curiosidad de saber cuántas más cosas pueden venir de aquí para adelante, porque también parte de ese proceso de regulación y seguridad ha estado en mi embarazo y me veo la diferencia de la persona que era hace 1 año y pico que renuncié y la persona que soy en este momento 8 meses después del embarazo. O sea, son 3 personas diferentes, ¿sí? Una fue la que estaba como metida en el trabajo, otra fue la que estaba transitando como después de renunciar y antes de quedar embarazada. Otra es la que queda embarazada y todavía está en ese tránsito como de qué hago y todavía no me encuentro y todavía no me siento bien conmigo misma. Y otra es la que soy hoy.
Entonces, quiero decirte que este proceso puede ser fácil, puede ser rápido, puede funcionar muy bien también, así que te animo de nuevo a que me dejes en los comentarios, me escribas al interno @cami.consciente en Instagram para que me cuentes tu caso y que podamos ver qué es lo que tienes que trabajar y también hacer más capítulos que sigan con este tema.